Bueno, por solicitud de la profesora Samantha García, he preparado una corta presentación sobre biodiversidad, aunque quise darle otro nombre, quise darle el nombre de biota del suelo y su importancia en los agroecosistemas, como no, para no dejarlo así como tan, como para entrar pues un poquito en el contexto en el que he trabajado, que son los agroecosistemas. Mm, Voy a presentar. Bueno, como les decía, el nombre que le he dado a la presentación es Biota del Suelo y su importancia en los agroecosistemas. Mm, yo no sé si ustedes alguna vez se han detenido a observar algún fragmento, un pedazo de suelo, y uno puede ver, si se detalla, puede ver muchos animalitos que caminan, incluso hay unos que tienen movimientos muy lentos. Otros sí, pues necesitaríamos de equipos especiales para poderlos observar. Pero ¿a qué voy? A que en el suelo vive cantidad de organismos muy diversos, con diversas formas, colores y que cumplen un papel fundamental en todos los procesos del suelo. Entonces ellos llevan a cabo una serie de procesos que de una u otra manera pues están influencian la salud y la fertilidad del suelo, tanto de los ecosistemas naturales como cultivados. Y eso se da ya sea por su forma de vida, por los movimientos que realizan, por sus hábitos alimenticios. Entonces, algunos, los más grandes, pues tienen la posibilidad de cavar, hacen cámaras, cavernas, y eso pues permite que, digamos que tiene un efecto sobre las propiedades físicas, mueve suelo, también que al crear esos espacios, ¿sí? Por allí puede moverse el agua, el aire, y eso en la medida que ellos, digamos que también tienen un efecto sobre las propiedades físicas y químicas, pues también van a condicionar la vida de los demás organismos que habitan allí o que comparten esos espacios. En la parte química también, ya sean de mayor tamaño, encargados de la fragmentación o microorganismos ya encargados directamente de la mineralización de esos materiales orgánicos, pues también digamos que todo se mueve a través de redes tróficas y de esta manera pues tienen ese o cumplen ese papel tan importante en todos los procesos edáficos. Entonces, como decía, pues ellos pueden regular procesos hidrológicos, tanto los más grandes como los más pequeños, también todos aportan al ciclaje de nutrientes a través de la transformación de todos esos materiales orgánicos que llegan al suelo. Son fuente de alimento y eso lo hacen a través de las redes tróficas. También pueden de alguna manera, ¿cierto? Ya sea de una manera positiva o negativa, pues tienen una influencia sobre todo lo que son los recursos de alimento para los diferentes grupos que habitan ese suelo. Y entonces un movimiento que hacen de transportar, de moverse, de abrir canales, pues también activan porque pueden servir como transportadores a muchos microorganismos, entonces digamos que de esta manera también activa todo lo que es la microflora edáfica. La biodiversidad del suelo está compuesta por organismos que pueden pasar toda la parte de su vida, ¿sí? O pueden pasar eh, ciertos ciclos en el suelo. Entonces, hay una clasificación, ¿sí? Que es de acuerdo al tiempo que permanecen ellos en el suelo. Entonces, tenemos una categoría que es la categoría permanentes, que son los que podemos encontrar siempre en cualquier muestreo que hagamos o cualquier barrio que hagamos, la encontramos allí habitando el suelo, como en el caso de las lombrices, como el caso de las cochinillas que las tenemos allí en la foto. También están los temporales, que son los que pasan una parte de su ciclo de vida, ya sea como larvas, como ninfas. También están los periódicos que con frecuencia ingresan al suelo, como es el caso de esos parasitoides, como el que tenemos acá, un parasitoide. También muchos depredadores que aprovechan todos los túneles y cámaras que hacen los organismos más grandes, por ejemplo, las lombrices, para entrar y buscar su presa. También están los transitorios, que son los que pasan una fase inactiva, como las pupas, y están los accidentales, que son los que llegan allí, cayeron porque el viento fue muy fuerte o porque la lluvia los arrastró. Entonces, cuando hacemos los muestros los encontramos allí, pero ya sabemos que cayeron allí por accidente, como el caso de muchas ninfas de mícteros. Otra forma digamos que la forma más común de clasificar los organismos que hay en el suelo, especialmente la biota, son por tamaño. Entonces tenemos los más grandes, que son la macrobiota. Sí,
digamos que hemos ido cambiando el término fauna por biota para ser más específicos sobre aquellos organismos que habitan en el suelo y también por su tamaño. Entonces, llamamos macrobiota a todos los organismos mayores de 2 milímetros que podemos ver a simple vista, pero en este grupo también hay una separación. Entonces, hay unos que tienen esa facilidad de cavar, como lo decía, de mover suelo, de mover materia orgánica, de tener un efecto mayor sobre las otras poblaciones de pronto más pequeñas, que son los que llamamos ingenieros del ecosistema. Entonces, en este grupo se han clasificado las hormigas, especialmente estas hormigas que son las hormigas cortadoras, acá las llamamos hormigas arrieras, también están las lombrices y otro grupo que son las termitas. Las lombrices, digamos que son de los grupos que más mueven suelo y materia orgánica. Ellas, además de ingerir materia orgánica y ayudar a todo ese proceso de descomposición, pues también transportan todo ese material desde la superficie, digamos, las epigias, hasta capas más profundas. Igualmente, las que se alimentan de suelo, pues también transportan suelo desde las capas internas a la superficie. Entonces, digamos que ayudan a esa mezcla y en la medida que mezclan, pues también mueven muchos recursos alimenticios y también mueven mucha microflora. Algunas, dependiendo sus hábitos alimenticios, pueden subir hasta la superficie y dejar allí sus castas o esos son turrículos o son las heces, ¿sí? Hay diferentes nombres, lo podemos encontrar así en los libros, pero realmente son las heces que ellos depositan y este material, un momento, este material, estas castas, estos turrículos, estas heces, tienen un contenido de nutrientes diferente al suelo que es circundante. Entonces, los diferentes estudios han mostrado que tiene más contenido de nitrógeno, que tiene más carbono, que tiene más fósforo. Y además de ello, pues también tiene una mayor actividad microbiana, pero esa actividad microbiana cambia con el tiempo. Digamos que inicialmente la actividad es mucho mayor por los contenidos de materia orgánica, pero lentamente esa actividad disminuye. Entonces, digamos que este grupo es uno de los que más contribuye a los cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo y asimismo a todos esos habitantes que lo acompañan allí en ese espacio que ellos están afectando. Entonces, como le decía, hay unas categorías ecológicas y dependiendo de estos movimientos en el suelo, pues asimismo de la contribución, digamos, en cuanto a las heces y a los contenidos de nutrientes. Entonces, hay unas que son las cepillas, que son las que se alimentan de materiales orgánicos. Generalmente son lombrices pigmentadas y pueden tolerar más los rayos del sol. Se alimentan de material orgánico y asimismo pues es el contenido de sus heces de materia orgánica. Generalmente las encontramos en los primeros 5 o 7 centímetros y también habitando aquí esta primera capa de suelo. Entonces acá tenemos las cepillas, mire que son un poco más pigmentadas que las otras categorías ecológicas. Luego vienen las endogias que se alimentan de suelo. Ellas generalmente tienen, bueno, las otras tienen canales más que todo horizontales. Aquí podemos encontrar canales horizontales y verticales. Son un poco, digamos que tienen menos pigmento, toleran menos los rayos del sol. Es raro que las encontremos por acá en los primeros centímetros, generalmente las encontramos acá en capas más profundas. Y están las más grandes y las que hacen túneles o verticales, que son las anésicas, son lombrices muy grandes, no son pigmentadas, generalmente suben en la noche y depositan sus heces acá, digamos, son las más que más mueven suelo y materia orgánica y las podemos encontrar acá en las noches, depositan su turrícula y asimismo digamos que podemos encontrar heces a lo largo de todo su canal. Acá también, pues una foto de cómo las podemos encontrar distribuidas en el perfil del suelo. Muy importante también decir que todos esos espacios, sí, que los llamamos bioestructuras, estos canales que construyen las lombrices también pueden ser utilizados por otros organismos más pequeños, por ejemplo, los ácaros, los colémboros pueden habitar estos espacios. Aquí podemos ver una hifa de un hongo también aprovechando estos espacios para penetrar. Ya no sé si ustedes conozcan el trabajo que hacen las micorrizas de explorar, ¿no? Y de aportar agua y nutrientes como fósforo a la planta. Entonces, todo este espacio, entonces aquí hay heces, unas heces recién depositadas o digamos más frescas y unas heces ya con un mayor tiempo de deposición, ya se ve pues que ya tiene un mayor estado de descomposición. Luego vienen las hormigas. Estas hormigas pues cavan también, construyen túneles, pueden construir metros y metros
¿sí? Son bioestructuras muy grandes y ellos crean estos espacios porosos y por aquí pues entra agua, también mueve mucho aire y también mezclan suelo y materia orgánica porque ellas traen suelo desde el interior. Si observan con detalle cuando encuentran un nido de hormiga cortadora, hormiga arriera, pues van a notar que en el montículo el suelo va a ser más claro, es diferente al suelo que está alrededor, que tiene menor contenido de materia orgánica. Igual, pues ellas en la medida que transportan estas hojas y las introducen al interior del suelo para alimentar el hongo del cual se alimenta, pues también introducen cantidades importantes de materia orgánica. ¿Qué va a pasar en esas cámaras, en esas construcciones que ellos hacen? Pues acá en la parte de la base, ¿sí? En la medida que entra agua, cuando llueve, se infiltra el agua y también con todo el contenido de materia orgánica que ellas introducen, pues esta base va a tener un mayor contenido de materia orgánica, mayor humedad y por tanto pues una mayor actividad de microorganismos. Entonces esto, digamos que ellos alteran las propiedades físicas y químicas del suelo y muchos organismos pueden beneficiarse de esto, incluso más grandes que pueden utilizar todas estas cámaras y túneles para entrar y buscar la presa o el alimento. Están las termitas, también pueden introducir grandes contenidos de materiales orgánicos dependiendo su hábito alimenticio. ¿Sí? Ellas también construyen estos túneles acá que se conectan unos a otros y esto pues ayuda también a que se oxigene más el nido. Hay diferentes morfología en este grupo y asimismo también pues son las actividades que ellas realizan. También hay otros grupos, ¿sí? Que no están incluidos dentro de ese grupo de los ingenieros del ecosistema, pero que también tienen un papel muy importante en el suelo. Por ejemplo, encontramos los detritívoros o también lo podemos llamar saprófagos, que son los que se alimentan de materiales orgánicos, generalmente son cortadores, fragmentadores. Están los herbívoros que se alimentan de las partes vivas de las plantas, ya sea que sean chupadores o que se alimenten directamente de la madera, como es el caso de muchas larvas de Melolontide, esto es un cucarrón. Y estos son chupadores de savia que por lo general en los suelos cultivados es muy común, especialmente donde hay cítricos, pues es muy común encontrar este grupo que pasa parte de su ciclo de vida en el suelo y cuando ya es adulto, entonces sube al árbol a alimentarse directamente de la savia. Hay otros grupos como los depredadores que son los que llamamos reguladores de población. Aquí podemos encontrar un grupo importante de coleópteros. En el suelo, en este grupo, los mayores depredadores son este grupo que son los estafilínidos, también tenemos los carábides. ¿Sí? Hay otros grupos diferentes a coleópteros, por ejemplo, las arañas también son excelentes depredadores, lo mismo estos cien pies o escolopendras. Las hormigas también son depredadoras. En el suelo podemos encontrar muchas hormigas con diferentes hábitos alimenticios, desde depredadoras, desde omnívoras también de que se alimentan de los hongos. Entonces, eh, podemos encontrar diversidad. Si hiciéramos un estudio de solamente hormigas, pues podríamos encontrar diversidad de este grupo habitando el suelo. También están los escarabajos. Los escarabajos no son llamados, o sea, no están en el grupo de ingenieros del ecosistema, pero ellos también pueden construir estructuras que ayudan o mejoran la infiltración del agua y el movimiento de aire en el suelo. Y también a introducir materia orgánica. En el caso de este escarabajo, que es el que llamamos escarabajo pelotero o estercolero, pues él introduce materia orgánica con el objetivo de poder poner sus huevos. Una vez el huevo eclosiona, la larva y se forma el adulto, pues el adulto sale, pero queda allí en el suelo esta bolita de materia orgánica y pues eso digamos que tiene un efecto importante en todo lo que es el ciclaje de nutrientes. Luego viene un grupo más pequeño que ya lo podemos ver a simple vista, pero no podemos hacer su identificación, que son los colémbolos y los ácaros, que los llamamos microartrópodos, que hacen parte de la mesofauna. Aquí ya hablamos de organismos entre 0.1 hasta 0.2, perdón, hasta 0.2 milímetros. Hay algunos que pueden superar incluso los 5 milímetros, como el caso de algunos colémbolos que son grandes, pero digamos que son algunas excepciones, generalmente son pequeños y se necesita ya de un proceso ya de aclarado y montaje para poder hacer la separación taxonómica o sea, clasificación. Ellos son más pequeños y por lo tanto no mueven tanto suelo como lo hacen los organismos más grandes, pero igual tienen una participación muy importante de todo lo que es el ciclaje de nutrientes.
Entonces ellos pueden participar, digamos que ellos son fragmentadores, pero ya fragmentadores secundarios. Ayudan, digamos que son uno de los grupos que más ayudan a todo lo que es diseminar los microorganismos descomponedores, algas, bacterias, protozoos, y que se quedan adheridos a su cuerpo. Entonces, en todos los movimientos que ellos hacen, pues sirven de transportador. Son muy importantes para todo lo que son las redes tróficas. Y sus heces digamos que son muy pequeñas, pero como son tantos, aquí estamos hablando de miles de individuos por metro cuadrado, entonces digamos que el aporte es importante. Y son presa de muchos insectos, también de ácaros, depredadores, aves, reptiles, y todo eso se puede ver en lo que es en las redes alimenticias. Eso pues para mostrar algunos esos espacios que en los poros podemos encontrar, ¿sí? Excrementos de algunos ácaros sobre estos canales, y estos canales pueden ser hechos o los hicieron grupos de mayor tamaño, como el caso de lombriz, incluso las mismas hormigas, que dejaron estos espacios que son utilizados por estos grupos de menor tamaño. Hay otros que también son muy importantes, como es el caso de los diplura. Algunos lo incluyen dentro de los macroartrópodos, sí, pero ellos son pequeños, y ellos utilizan más que todo las grietas para moverse. Algunos son depredadores, otros son omnívoros. También están los ocópteros, se pueden encontrar como en espacios no tan cerrados, no tan cubiertos por árboles, prefieren más como los espacios más abiertos. Y los protura también son más pequeños, más difíciles de ver. Sí, generalmente se alimentan es como de todas esas, cuando se descompone la materia orgánica, de esos residuos, de esos jugos, es el de que ellos digamos que es uno de los alimentos preferidos. También podemos encontrar, como para entrar en contexto, pues la microbiota, aquí se incluyen los nematodos, y ya los microorganismos que ya necesitamos, pues, microscopios para poderlos observar. Entonces, aquí en este grupo, que es muy grande, por cierto, entonces podemos encontrar los protozoos, los hongos, bacterias, cianobacterias, levaduras y también actinomicetos. Ellos también están, digamos que, han creado estrategias, tanto los grupos grandes como estos microorganismos, pues han creado estrategias para poder vivir y obtener su alimento. Entonces, esto es un ejemplo del caso de las endomicorrizas, ¿sí? Que utilizan, aprovechan, digamos que esto es una simbiosis, aquí se comparten carbohidratos, la planta aporta carbohidratos, y el hongo a través de las hifas pues ayuda, lleva a la planta agua, nutrientes como fósforo, y se ha reportado otros nutrientes como magnesio y también eh, digamos que eso aquí es una simbiosis, o sea, es de mutua ayuda. También están las bacterias fijadoras de nitrógeno, que crean, estos son nódulos aquí en este espacio. Digamos que hay una estructura especial para que la bacteria pueda trabajar en ausencia de oxígeno, entonces pueda hacer la fijación de nitrógeno. Igual, la planta aporta carbohidrato y las bacterias aportan nitrógeno. También hay otro tipo de relaciones a las bacterias, por ejemplo, que controlan hongos. Sí, esto es una bacteria, estos bacilos controlando hongo fusarium, que es un hongo que causa enfermedades en cultivos. Esto es un control biológico en piña. También podemos encontrar, por ejemplo, estos hongos que ayudan en la descomposición de esos materiales orgánicos. ¿Sí? También estos hongos de mayor tamaño. Y estos que también podemos encontrarlos trabajando, que son utilizados como control biológico. ¿Sí? También lo podemos encontrar de forma natural, hongos ayudando a controlar otros hongos en ambientes naturales. Es como lo decía, todo en el suelo se mueve a través de las redes tróficas. Aquí podemos ver que digamos que hay tantas flechas que se cruzan que de pronto es difícil observarlo a simple vista. Podemos partir, ¿sí? Podemos buscar un punto de partida, como es el caso, por ejemplo, de los materiales orgánicos que entran al suelo, y el trabajo tan importante que hacen las plantas a través de todo ese flujo de nutrientes, parte de todos esos fotosintatos que se fabrican a través de los procesos de fotosíntesis, pues llegan al suelo a través de las raíces, y esto es alimento para muchos organismos que habitan el suelo. A la vez, pues esos organismos se convierten en fuente de alimento para organismos más grandes, eh, ya sea que se alimenten directamente de los hongos o de las bacterias, o que se alimenten o que sean depredadores y se estén alimentando de organismos más pequeños, ¿sí? Como es el caso de ácaros y de colemplos. Y acá, en este nivel superior, pues están los depredadores. Aquí podemos encontrar
coleópteros, un carabide, los Staphylidae que le mencionaba, también este es un 100 pies que también le había mostrado otro en la diapositiva anterior. Los dipluras también son depredadores. Entonces, digamos que todo en el suelo, cualquier cambio que usted haga, ya sea en los ecosistemas naturales o cultivados, cualquier cambio que se haga en el suelo, pues se va a ver afectado cualquier punto de esta cadena trófica y digamos que va a haber un desequilibrio como tal. Entonces, podemos encontrar, hablando pues sobre las redes tróficas, hay diferentes hábitos alimenticios y también podemos encontrar, por ejemplo, estos grupos, los rizófagos que se alimentan directamente de las plantas vivas y causan enfermedades muchas veces porque ellos hacen heridas y esa entrada es una puerta para que otros organismos patógenos, en el caso de hongos o bacterias, pues puedan entrar y causar enfermedades. Acá, por ejemplo, esto es una enfermedad en papa, ¿sí? Y acá también tenemos nematodos, no solamente pues produciendo agallas, sino también nematodos ayudando al control biológico. Aquí nematodos que se alimentan de nematodos. También escarabajos o cucarrones que se alimentan de ácaros. Acá también tenemos un pseudoescorpión, un falso escorpión alimentándose de un colémbolo. Acá también un ácaro alimentándose de colémbolos, ¿sí? Acá estos, por ejemplo, son estructuras de un ácaro depredador, ¿sí? Eh, alimentándose de un nemato y acá un ácaro alimentándose de una larva que es plaga en un cultivo. Entonces, como lo mencionaba, cualquier cambio que se haga, pues se va a ver afectado toda esa red trófica al interior del suelo. Y eso pues depende de qué tipo de actividades se estén realizando. Entonces ya me voy a enfocar más a los suelos cultivados. Sí, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando en ese suelo yo lo intervengo con prácticas convencionales, que son las prácticas más agresivas al suelo. Entonces, ya diferentes trabajos, no solamente los que yo he realizado, sino en Colombia y en todo el mundo se han realizado muchos trabajos de investigación donde se ha mostrado que estas prácticas ¿sí? causan pérdida y reducción de las poblaciones de la biota del suelo, llámese macrofauna, mesofauna o llámese microbiota, causa cambios en esas poblaciones, cambia también la composición y toda la distribución en el perfil del suelo, y en la medida que se alteran la superficie, pues los organismos tienden a buscar protección en capas más profundas o en espacios cercanos, entonces digamos que van cambiando las poblaciones. ¿Quiénes se van a ver afectados inicialmente? Pues aquellos organismos que habitan los primeros centímetros, porque estas prácticas, digamos que tienen un efecto mayor en los primeros centímetros, entonces todos los que sean epigios son los que se van a ver más afectados. ¿Quiénes? Pues, ¿quiénes son los que más se afectan? Aquellos que son más sensibles a las altas temperaturas o a los rayos directos del sol, como es el caso de las lombrices. Sí, hay otros grupos que pueden tolerar más estos cambios, por ejemplo, los depredadores, los que tienen movimientos muy rápidos, como las arañas, como los 100 pies, pues ellos pueden buscar espacios alternos para protegerse y cuando las condiciones mejoran, pues ellos vuelven otra vez y digamos que se instalan en estos suelos que con anterioridad han sido perturbados. ¿Sí? Pero hay otros, como es el caso de los colémbolos, que también hay unos que son de movimientos muy lentos, pues ellos, esas poblaciones mueren, ¿sí? Lo mismo que muchas lombrices también quedan expuestas a los depredadores, entonces esos son los que van a verse más afectados. Eso si estamos hablando pues de sistemas de labranza o prácticas que muevan el suelo y dejen expuesto pues estas capas, pero también hay otro efecto por el uso de insumos de síntesis química, como es el caso de plaguicidas. También los herbicidas pueden tener un efecto sobre las poblaciones. Los plaguicidas, los insecticidas y los plaguicidas, pues tienen un efecto directo sobre las poblaciones. Pero en el caso de los herbicidas, ¿sí? Ellos en la medida que eliminan todo lo que son las plantas acompañantes, pues esas plantas acompañantes también son fuente de alimento para estos organismos que habitan el suelo, entonces se alteran. Entonces, cuando se altera esta parte de la superficie, pues también se alteran todos esos grupos que habitan el suelo. Entonces, lo que va a causar, como le decía, es una reducción y desaparición de las especies epígeas, pero también de otras especies que son endógenas, ¿no? Sino que las primeras que se afectan son esas. Y empiezan en la medida que
comienzan a perderse o a disminuir algunas poblaciones, pues hay otras que las que toleran esos espacios, esos ambientes tan alterados, pues comienzan a proliferar y entonces ya comienza a haber un desequilibrio entre las poblaciones y ya empezamos a hablar de poblaciones dañinas, poblaciones no benéficas. Entonces ya empezamos a hablar de plagas cuando realmente digamos que el problema de fondo es otro. ¿Qué pasa cuando cambiamos todas esas prácticas por otras, digamos, menos agresivas, ¿sí? Y ya estamos en ambientes ya naturales o sistemas de producción agroecológica, donde aquí las prácticas que realizan, ya sea que dejen cobertura del suelo, cobertura arbórea, cobertura rastrera, que el suelo siempre esté cubierto, ¿sí? Que podamos encontrar diversidad de cultivos, que podemos encontrar diferentes estratos, ¿sí? Árboles, arbustos, plantas pequeñas, ¿sí? Que están aportando todo el tiempo, ¿sí? Están aportando material orgánico y todo ese material pues se convierte en alimento para toda la biota edáfica. Lo mismo, pues son suelos cubiertos, entonces esos suelos van a estar totalmente, van a estar, perdón, todo el tiempo protegidos, ¿sí? Van a estar cubiertos todo el tiempo, entonces eso se ve reflejado en las poblaciones que habitan el suelo y como lo decía, pues son trabajos que se hacen en todo el mundo y con resultados, digamos, muy similares con respecto pues al beneficio que traen estos sistemas de producción. Entonces, como lo decía, pues acumula, permite que haya una mayor acumulación de materia orgánica y eso pues ayuda al ciclaje de nutrientes. Todo ese trabajo que se hace de cobertura, de biodiversidad, cuando me refiero a biodiversidad vegetal, pues hablo de muchos plantas cultivadas en espacios pequeños, entonces hay una mayor retención de agua y disminución de la evaporación. Eh, También en los suelos de ladera y en el caso pues de nosotros acá en Colombia que tenemos mm, mucha, digamos que una parte de nuestro territorio está atravesado por la cordillera, pues también tenemos suelos que están con pendientes superiores incluso al 25%, 50%, 70%, suelos muy vulnerables a procesos de erosión, entonces digamos que este tipo de manejo pues permite o ayuda a reducir, ¿no? A reducir un poco la erosión de esos suelos con todo el trabajo que hacen estos agricultores. Y también pues, esto se ve reflejado tanto en las poblaciones, ¿sí? Como en la diversidad de todos estos organismos que habitan el suelo. Y ya en este tipo de ambientes, pues ya estamos hablando, mira acá, pues ya estamos hablando de sistemas muy complejos, ¿sí? Que permiten un mayor ciclaje de nutrientes, entonces ya estamos hablando de que estamos dando lugar a que haya un control natural de plagas y estamos favoreciendo todo lo que son las redes tróficas. Entonces, como unas consideraciones finales, sería que la biota edáfica pues, es diversa y cumple un papel importante en la funcionalidad del suelo al estar involucrados en la fragmentación de los materiales orgánicos, en los ciclajes de nutrientes, en todo lo que son las redes tróficas, en la estructura del suelo, también lo que es la infiltración de agua, el movimiento del aire, crecimiento y desarrollo de las plantas. Y una segunda consideración es que los sistemas agroecológicos y bosques, porque son trabajos que también se han hecho en estos espacios naturales, son espacios biodiversos de alta complejidad con mayor disponibilidad de alimento y de ambientes regulados que favorecen la abundancia, diversidad y composición de la biota edáfica y los procesos que estos regulan que influyen en la calidad y salud edáfica, tanto ambiental, que se reflejan en el servicio que prestan esos sistemas como áreas de reserva biológica y amortiguamiento de las condiciones climáticas adversas agravadas por mal uso y manejo inadecuado del suelo. Bueno, esto era como lo que quería mostrarles así muy rápido, darles las gracias y espero pues que la información que le aporte pues sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias.